Buenas tardes, mi nombre es Catherine Vanessa León Quiroz, soy estudiante del CEDU de San Vito. Hoy hablaré sobre la Constitución Política 1949, sobre sus fundamentos, sus principios y su estructura. Tanto así que daremos inicio. Es el concepto de Estado desde su óptica territorial que indica nuestra concepción política al respecto. Desde su óptica territorial, el concepto del Estado se entiende como una entidad jurídico-político, tanto que ejerce soberanía plena sobre un territorio determinado, lo cual se organiza una población bajo un gobierno que establece normas y garantiza el orden del territorio. Es por tanto uno de los elementos esenciales del Estado, junto con una población y el poder soberano sin un espacio físico claramente delimitado. No puede hablarse de un Estado en sentido pleno, ya que el territorio define el ámbito geográfico de su jurisdicción y competencias. Tanto así que en Costa Rica la Constitución Política en el artículo 5 señala que el territorio de la República está comprometido dentro de los límites que señala el Tratado Cañas-Xeres de 15 de abril de 1858, tanto que ratificado por el laudo del presidente de los Estados Unidos de América del 22 de marzo de 1888 y el Tratado de Shandy Fernández del 1 de marzo de 1941, ya que esto es territorio del mar territorial, los golfos, bahías, las islas y los espacios aéreos forman parte del territorio nacional. Eso está citado en la Asamblea Legislativa de 1949. Eso implica que la soberanía se ejerce no solo sobre el espacio terrestre, sino también sobre los espacios marítimos e insulares, en el espacio aéreo, ya que esto garantiza el control y administración del país sobre esos ámbitos físicos. Tanto así eso a que hablaremos sobre qué es la soberanía. La soberanía es el poder supremo autónomo que posee el Estado para ejercer su autoridad de su territorio, ya que a ninguna otra entidad implica la capacidad exclusiva de dictar leyes, administrar justicia, aplicar políticas públicas y representar el país al ámbito internacional, ya que la soberanía es lo que distingue al Estado a cualquier otra organización social, le otorga legitimidad para actuar de manera independiente, tanto en asuntos internos como externos. En el caso de la Costa Rica, la soberanía reside fundamentalmente en el pueblo, así que la indica la Constitución Política en su artículo 1. Costa Rica es una república libre, independiente y soberana. La soberanía reside exclusivamente en la nación. También hablaré sobre cómo está constituido el sistema de gobierno costarricense y cuáles son sus características básicas en la Constitución Política de 1949. Ya que el sistema de gobierno costarricense, según lo establece la Constitución Política de 1949, es una república democrática libre, independiente y soberana, ya que esto organiza bajo el principio de división de poderes. Ese sistema se estructura en tres poderes supremos e independientes entre sí, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ya que eso suma el cuarto poder autónomo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. En el artículo 9 señala que el gobierno de la República Popular representativo, participativo, alternativo y responsable lo ejerce tres poderes distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un cuarto poder de carácter electoral, independiente de los anteriores, tiene en su cargo en forma exclusiva y definitiva la organización de dirección y vigilancia de actos relativos al sufragio. Entre sus características básicas destacan democracia representativa y participativa, donde el pueblo ejerce la soberanía a través de sufragio. División de poderes. Cada poder tiene funciones específicas. El legislativo, asamblea legislativa, elabora leyes. El ejecutivo, presidencia y ministerios, administra el Estado. El judicial, Corte Suprema de Justicia, interpreta y aplica las leyes. El sistema republicano. El poder no se concentra en una sola persona, ni se hereda. Garantías constitucionales. La Constitución asegura derechos y libertades fundamentales, el control de legalidad sobre los actos de poderes públicos. El organismo electoral independiente. El Tribunal Supremo de Elecciones garantiza la pureza del sufragio y supervisa a los partidos políticos y declara la validez de las elecciones, ya que este modelo busca mantener el equilibrio entre poderes, proteger los derechos fundamentales y asegurar la participación ciudadana en los procesos democráticos en Costa Rica. También podemos definir los tres poderes de Costa Rica conforme a la Constitución Política y podemos explicar las funciones. Según la Constitución Política de la República de 1949, el sistema de gobierno se basa en el principio de división de poderes,
lo cual significa que al independiente entre sí el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, esta separación busca evitar la concentración del poder donde garantiza el equilibrio institucional, ya que el artículo 9, el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes distintos e independientes de sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes pueden delegar el ejercicio de funciones que no son propias. El poder legislativo está representado por la Asamblea Legislativa integrada por 57 diputados, electos por voto popular en 4 años, ya que es la formulación de leyes, aunque tiene competencias de control político y fiscalización. Entre sus atribuciones se encuentran aprobar, reformar, derogar leyes, ratificar tratos internacionales, aprobar presupuesto nacional, designar funcionarios como magistrados y contralores y convocar interpelaciones en el ministerio. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está compuesto por el Presidente de la República, 2 vicepresidentes y ministros de gobierno. Es el responsable de la administración general del Estado, ejecutar las leyes, dirigir la política nacional e internacional. Sus funciones incluyen representar al país en el ámbito nacional e internacional, nombrar, remover los ministros, dirigir las relaciones exteriores, firmar tratos como aprobación legislativa, promulgar leyes y velar por su cumplimiento, y presentar el presupuesto nacional. Y el Poder Judicial es autónomo, está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Su función esencial es interpretar, aplicar y hacer cumplir las leyes, tanto que debe proteger los derechos fundamentales. Sus atribuciones principales son administrar justicia en nombre de la República, resolver conflictos legales entre personas e instituciones, garantizar el acceso a un juicio justo y el respetado al debido proceso, vigilar la constitucionalidad de las leyes por medio de la Sala Constitucional, velar por la integridad independiente del sistema, tanto que esos 3 poderes forman un núcleo institucional del Estado costarricense, y su independencia y equilibrio son pilares fundamentales de la democracia del país, tanto que esa estructura ha permitido poder mantener un sistema estable donde se protege la legalidad, donde se garantiza la participación de la ciudadanía y se limita el uso de poder. Tanto así que hablaremos también sobre lo que es nuestra Carta Magna en 1949. Principio de la separación de poderes. Este principio establece que el poder público se divide en 3 órganos, independientes del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno tiene funciones específicas y delimitadas, lo que garantiza el equilibrio y el control mutuo, evitando concentración del poder. Explicación. ¿Podemos dar una explicación sobre esto? Ok, podemos hablar sobre que esta separación busca asegurar que ningún poder se imponga sobre los otros y promueve un sistema democrático, donde las funciones del Estado están distribuidas y se fiscalizan entre sí. El gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, donde se ejerce por 3 poderes distintos e independientes entre sí, legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso está sobre la Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 9, 1949. El principio de la supremacía constitucional. Este principio indica que la Constitución, norma jurídica suprema del país, todas las leyes, decretos, reglamentos y actos administrativos públicos deben respetarla y ajustarla a ella. En caso de conflicto, prevalece la Constitución. En esto significa que ninguna autoridad, ninguna norma puede contradecir lo dispuesto por la Carta Magna. Es tarea de los tribunales, especialmente la Sala Constitucional, y poder garantizar su cumplimiento, ya que la Constitución es la norma fundamental y suprema ordenamiento jurídico costarricense y toda norma inferior debe respetar sus disposiciones. El principio de la dignidad humana. Este principio reconoce la dignidad de la persona humana, es inviolable y constituye el fundamento del orden jurídico y de la paz social. Esto está implícito en los derechos fundamentales. Sirve de base para interpretar los derechos y libertades, así como poder desarrollar las políticas públicas que respetan la integridad y el valor de cada ser humano. Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Eso es el artículo 33.
Con base al estudio del video de la conferencia del Dr. Gómez Montoro, como debe ser una constitución del siglo XXI, podemos definir y explicar que nuestra constitución política vigente reúne las prácticas que debe tener una constitución política. Con base a la conferencia del Dr. Ángel Gómez, podemos saber que se puede afirmar que una constitución contemporánea debe reunir características fundamentales como estabilidad y flexibilidad, garantía, efectividad de los derechos fundamentales, separación y control de los poderes del Estado, participación ciudadana, legitimidad democrática, adaptabilidad a los cambios sociales y tecnológicos y económicos, tanto que cumple la Constitución Política de Costa Rica en 1949. Si en gran medida, ya que la estabilidad y flexibilidad, la Constitución costarricense ha demostrado una notable estabilidad institucional a lo largo del tiempo, así las más antiguas de América Latina, aún vigentes. Además, permite que reformas mediante procedimientos establecidos con sus artículos 195, 196, sin embargo, su rigidez a veces ha dificultado adaptaciones rápidas frente a los nuevos desafíos del siglo XXI. Garantía de los derechos fundamentales. Nuestra Carta Magna reconoce y protege los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad y la dignidad del humano. La división y control de poderes, donde la separación de poderes participa en legitimidad democrática, adaptaría a nuevos tiempos. Los derechos digitales, protección del medio ambiente, mayor claridad, igualdad sustantiva, derechos minorías y pueblos indígenas, nuevos modelos de gobernanza. En conclusión, la Constitución Política de Costa Rica 1949 cumple con la medida con las características de una constitución del siglo XXI, pero requiere una modernización estructural que integre mejor los valores, derechos y retos de las sociedades contemporáneas de tal como lo plantea el Dr. Gómez Montoro. Una constitución del siglo XXI no es solamente un texto legal, sino una herramienta viva que articula consenso democrático, garantiza los derechos y orienta el común. Según Gómez Montoro, 2023. Eso sería todo. Muchas gracias. Éxitos.